A ver. Lo tenemos, dale. Sí, está en línea la doctora Karina Andrade. Jueza Karina, buen día. Ari Lijaral la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos primero que cuente un poquito, para que se la escuche usted también, cuáles son los fundamentos en la resolución que tomó para la libertad de los detenidos durante la manifestación del miércoles. Bien, bueno, a ver, en principio lo que quiero sí dejar como claro ya de antemano en la entrevista es que ellos solamente, y como vos mismo me estás preguntando, solamente voy a hablar de lo que resolví. Ujú. Tengamos en cuenta que las investigaciones no están cerradas, que el Ministerio Público Fiscal las tiene, digamos, al menos hasta lo que yo conozco, en pleno trámite, con lo cual, y yo soy la jueza de la causa. Eventualmente, si hay alguna medida o lo que sea, yo tengo que soy la persona y la jueza que interviene. Entonces, quiero que esto quede claro porque no puedo, digamos, No puede prejuzgar. expedirme, claro, y más aparte, sinceramente tampoco tengo elementos para hacerlo, pero lo quiero aclarar para evitar preguntas en ese sentido. Bien. Y reforzar esto, ¿no? Y también podría explicarlo de esta manera. Yo no declaré la nulidad de las detenciones, y esto es lo que explica que las investigaciones puedan seguir. Obviamente a cargo del Ministerio Público Fiscal. Y como vengo diciendo, estas confusiones se pueden generar porque venimos de un viejo sistema inquisitivo, donde el mismo juez que sostiene o no sostiene una detención es el que sostiene y lleva adelante la investigación. Ujú. En mi caso, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un sistema acusatorio. Tenemos que seguir trabajando cuáles son los roles, digamos, la distinción de roles entre fiscal y jueces en un sistema acusatorio, pero lo que sí tenemos muy bien en claro que lo único que no hacemos los jueces es investigar. Ujú. Y en ese punto, mi decisión, lo que deja en claro es el ABC de la detención de una persona. Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución y a los derechos constitucionales, en el contexto que a mí me es informado. Nosotros no podemos tampoco... yo no puedo dejar de reforzar que la decisión que yo tomé no fue una decisión, digamos, bueno, espontánea en el sentido de, bueno, porque lo hice, porque sí. No, yo tengo un rol jurisdiccional de control de legalidad. Ujú. El marco que yo tenía para resolver eso era, el marco, digo, informado por el Ministerio Público Fiscal. Yo no tenía ninguna información de que se estaba llevando adelante alguna organización delictiva, y esto lo quiero decir claro. Si hay alguna, por ejemplo, investigación judicial, podría haber habido, digamos, algunas medidas incluso durante el día anticipatorias, ¿no? Ujú. Todo esto no estaba, yo digo, no estaba en el sentido, yo no digo que tenga que estar, lo que digo es, no era el contexto que yo tenía como Claro. jueza, no se me traía ese contexto a mí como desde el Ministerio Público Fiscal con elementos. El único contexto que yo tenía era el ejercicio de un derecho constitucional de personas adultas mayores a la que se van sumando otros grupos, pero digo, esto viene siendo desde los miércoles, Ujú. y eso lo que significa en realidad, yo como jueza y con la Constitución, digamos, en mi escritorio, es que en realidad hay que garantizar que eso pueda suceder. Claro. Ahora, doctora, Tiene una que pregunta para que garantizarse, se sí, entienda. O sea, cuando hay un detenido, a sí. usted como jueza de garantía, que es la que tiene que establecer, finalmente no investiga, pero si ese detenido está en condiciones de seguir detenido, ¿qué le tienen que traer y qué le trajeron en el caso de estos 114? Bueno, primero la detención tiene que ser informada de manera inmediata, ¿no? O Ujú. sea, y nosotros ahí teníamos una información donde yo tenía hasta las 10 y pico de la noche 14 personas detenidas cuando, a la brevedad, después de la presentación de la defensa, donde la defensa es la que viene a decirme, señora jueza, tenemos una gran cantidad de personas detenidas que no están siendo informadas debidamente. Mm. Entonces también la defensa, sobre la base de eso y otras cuestiones, pide el cese de la detención. En ese punto, después de eso, es que es informada una gran cantidad de personas, ¿no?, de la detención. Ahora, yo quiero explicar esto también. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires convivimos con otras 2 jurisdicciones. A diferencia de las otras provincias que tienen solo 2, nosotros somos tres. ¿Por qué? Porque todavía está lo que llamado fuero nacional. Con lo cual, también hay otros delitos, ni hablar si hay una investigación en el fuero federal que puede tener detenidos a su cargo, Ujú. ni hablar que si el artículo, por ejemplo, 194 del Código Penal, que a veces se aplica para estos supuestos, no es de competencia nuestra. Entonces, cuando a mí me es informado, porque por supuesto que
digamos, la gente que trabaja conmigo se comunicaba conmigo y me decía, hay hay una gran cantidad de detenidos que estaban siendo informados, y yo también entonces estaba viendo eso porque era una información pública. Y yo lo que primero que pensé, dije, bueno, debe ser que están a disposición del Fuero Federal o en alguna investigación o con otro delito. Claro, no, cuando la defensa me hace esa presentación, yo no lograba contactarme en ese momento con el Ministerio Público Fiscal, digamos, como para constatar esto de si efectivamente estaban a disposición de la ciudad o no. Bueno, esto fue muy rápido cuando hace la presentación también la defensa. Y bueno, a raíz de eso empiezan a ser informadas en ese momento, ya a la noche, un montón de detenciones, sin digamos, hay requisitos básicos. Por eso yo decía esto, lo que en definitiva la sentencia dejan claro es el ABC de la detención de una persona y el control de la detención. De hecho, hemos tenido un caso de una persona donde se cumple con la soltura, en el marco de una soltura dada en esta decisión, valorando una ponderación de derechos, que no había sido informada la detención, por ejemplo. Y estamos todavía trabajando en cotejar los datos. Entonces, ese fue el marco de decisión. Es una decisión obligatoria para los jueces que estamos de turno frente al pedido de la defensa de cese de la detención, analizar el control, y estaba siendo informadas detenciones de manera, digamos, sin cumplir con los requisitos básicos de eso. Doctora Roberto Navarro, buenos días. ¿Qué tal? A ver si entiendo. Usted no tenía los datos que demostraran o que dijeran, bueno, ¿qué delito cometió esta persona? Usted tenía a la persona ahí, pero no sabía qué había hecho. ¿Eso es lo que nos está diciendo? No, el contexto era general, de información que iba siendo como completada después, pero sin estar todo, digamos, como informado como se informa. O sea, las personas, el DNI, o sea, teníamos un caso de una persona que decía mexicano, o sea... Bueno, hasta las 2 de la mañana yo no tuve la información de quién era esa persona mexicana. Y esto es lo que a mí, lo dejé claro en la resolución, lo que a mí me daba cuenta es que era una situación de detenciones que estaban siendo convalidadas, pero que no me eran informadas con los requisitos básicos para que yo pueda ejercer el control. Y eso en un contexto, como dije, de un ejercicio de un derecho constitucional que... estaba diciendo antes, debe garantizarse en qué punto, incluso que no se cometan delitos en ese contexto. Y las investigaciones siguen. Esto fue algo frente al pedido de cese de la detención de la defensa. Yo como jueza no puedo controlar la legalidad de la detención, no me está siendo informada a tiempo, con los datos mínimos, ni el delito después, o sea, a tiempo después se completaba con el delito. Y eso a mí lo que me dio cuenta es de cómo se estaba llevando adelante por las fuerzas policiales estas detenciones sin que pudiera yo cumplir mi tarea. Y ante la ponderación de derechos, ahí me parece, y así lo resolví, que debía, digamos, priorizarse eso, porque la investigación igual sigue. O sea, no había ningún motivo. Hubo casos donde las personas quizás están detenidas 8 horas y después se les da la soltura. O sea, esto ya pasó en otros casos donde después incluso hay condenas. Digo, no tiene nada que ver con la investigación que sigue a cargo del Ministerio Público Fiscal. La ministra le cuestiona que si fueron detenidos en flagrancia, usted debería haberlos dejado detenidos. ¿Puede explicarlo eso? A ver, es esto que digo, o sea, hay un control. Nosotros los jueces resolvemos con los elementos que tenemos en el momento que tenemos que resolver. Obviamente no se iba a dar la libertad a ninguna persona que, por ejemplo, tenga un pedido de captura. De hecho, pasó con una persona. Esto es algo que nosotros lo sabemos, los que trabajamos dentro del Poder Judicial. Cuando se da una soltura, primero se chequea que la persona no tenga ningún pedido de captura previo. Pasó, había una persona que tenía un pedido de captura de Tucumán, del Poder Judicial de Tucumán. Y eso es lo que uno garantiza, por supuesto, que esta soltura no permita que una persona que está siendo buscada por la justicia quede en libertad, ¿no? Esto es algo básico. Y esto nada tiene que ver con la situación de si hay antecedentes o no hay antecedentes, que los antecedentes se tienen que ponderar en el momento en que en un proceso penal se tienen que ponderar. Que es, bueno, si avanza la investigación, se podrá pedir
la prisión preventiva o en la condena o en cualquier momento. De todas maneras, si la persona tiene antecedentes, de todas maneras eso podrá ser valorado también en la investigación. O sea, usted quiere decir que si tiene pedido de captura, usted quedó detenido, pero los que tenían antecedentes y no tenían pedido de captura, usted dice, eso lo valoraré después en el proceso, pero no es razón para quedar Es que yo le pedí, detenido. perdón, pero yo le pedí, a todo esto, antes de resolver esto, yo le pedí las actuaciones a la Fiscalía, le di 2 horas para que me manden las actuaciones y en las actuaciones yo eventualmente iba a poder ver la singularidad. Ahora, se cumplió ese plazo. La Fiscalía no lo envía porque tampoco me pidió prórroga para enviarlo. Era obvio que digamos, yo no necesito las actuaciones para hacer un control de legalidad. En realidad la información que me dan es la que, después, si la información es falsa, habrá un problema. Pero en principio la información que se me da es la que cuenta, para que yo pueda hacer un control básico. Y ese control básico es el que yo no estaba pudiendo cumplir. Hay un debate sobre si había barra bravas o no. ¿A usted le consta que algunos de los detenidos eran barras bravas? A mí no me trajeron esa información, o sea, nadie trajo esa información y reitero, se podrá, digamos, formará parte de la investigación eso. O sea, eso es lo que yo quiero distinguir y siempre digo, bueno, me parece que estas confusiones se generan porque, por ejemplo, el Fuero Federal, el propio juez que mantiene o controla la detención es el que investiga y eso está un poco todo junto. Nosotros tenemos yo lo único que tengo que hacer es controlar la legalidad de la detención y eventualmente si hay un pedido de medidas que restrinjan derechos básicos de las personas, también intervengo. Doctora, le hago una más. Supongo que habrá visto lo que dijo Patricia Bullrich, que dijo que había que apartarla, lo que dijo el ministro de Justicia Mariano Cunio Levarona, que también la atacó, la tapa de Clarín de hoy que la acusa de jueza camporista. ¿Cómo recibe todas esas agresiones? Bueno, yo la verdad prefiero no personalizar. Creo que es obviamente hay una personalización. He recibido muchos apoyos de las personas que tienen una carrera técnica como yo, nos reconfortan, ¿no? Apoyos de la academia, académicos. Entonces, eso es lo que a mí me mantiene, digamos, bien en el sentido de saber que yo hice lo que tengo que hacer. Y esas, creo que en definitiva dejan, digamos, es como si fuera un desprestigio del Consejo de la Magistratura que designa a los jueces y a las juezas, más que en lo personal, y bueno, digamos, lo que demuestran es una disconformidad con una decisión que se personaliza y que la verdad que no es algo, digamos que personalizado para nada. Yo cumplo mi función, yo trabajo con la Constitución y es lo que tenía que hacer. Bueno, entonces la verdad que sí, es desafortunado, por supuesto, porque los jueces y las juezas tenemos que poder resolver sin que eso conlleve, por supuesto, una crítica razonada, siempre, digamos, tiene que haber también, pero sin que eso conlleve a que, por una decisión que yo hago en el marco de mis funciones, automáticamente se salga a decir cosas que no son mías personales o a anunciar algún tipo de jury. Porque en general, también eso como, digamos, creo que afecta a la democracia y la independencia judicial y la división de poderes. Pero no, la verdad que si la pregunta es más personal, he recibido muchos apoyos de los ámbitos que a mí siempre me han representado, que son los académicos y los que me han formado, la verdad. Bien. Doctora, muchas gracias por atendernos. Sabemos que está con mucho trabajo, muy amable. Buenos días, gracias. Bueno, hasta luego. Karina Andrade, la jueza porteña, que como recién lo explicaba, y ya hemos mostrado el documento, lo que hizo fue aplicar el Estado de Derecho. Que a mí me parece muy valiente en este contexto. Porque la jueza dijo, en mi juzgado rige el Estado de Derecho. Si para el gobierno cuando reprime no, bueno, es otra. Pero creo que es un momento además de diferenció valientes el hecho de que lo haya liberado a que igual los va a investigar. Es que el caso pero no sigue, tenía claro, los datos suficientes como para dejarlo detenido. Claro. Acá se han acostumbrado a que Stornelli te dejaba 20 días para pensarlo. Bueno, no es así. No, claro, que te van amansando ahí, qué sé yo. Y viste que dijo además, porque se publicó en varios lados que estaba constatado que eran barras bravas, y dice, mira, a mí esa información no me llegó. Sí. No, lo que queda claro en la resolución de la jueza es, a mí me trajeron un montón de detenidos y no me dijeron por qué. Había detenidos no informados, guarda con ese dato. También. Porque eso estaba en manos de ella
y los que no estaban informados estaban en peligro. Sí. Una persona que está en manos de la policía y no está informada, en este país, con lo que hemos vivido, Sí. ¿por qué no está informada? Entonces, Total. cuando ella lo dice, ahí empiezan a informarle y no le informan de todos. Ujú. Así que me parece que es muy relevante que todos los que pensamos que hay que sostener la democracia a toda costa, defendamos esto. Además, los puede investigar igual. ¿Por qué Sí. no los va a investigar? Y algo importante que lo recalcó ella al principio, porque además tampoco insistimos con las preguntas porque ella no puede prejuzgar. No, ya sé. Ella no claro, puede claro. decir, no cometieron ningún delito la gente que yo liberé. Claro. Lo que ella dice, yo los liberé porque no tenía ninguna información al momento de liberarlos de que ellos hubieran cometido un delito. ¿Por qué no tenía información? Porque los que me la tienen que traer, que son los policías y el fiscal, no me la trajeron. Pero sí hay un video Y de cómo cazaban gente al voleo en las Sí. esquinas, agarraban chicos y los cargaban. Ya sabemos que gran parte de esas personas estaban simplemente caminando Sí. por ahí, otras estaban sin hacer nada y otras estarían peleando. No sé, yo he ido a 1000 marchas, me han atacado, me han hecho de todo y yo no respondí, yo no tiro piedras. Pero yo sé que mucha gente cuando la policía lo ataca y le tira agua y le tira gas, yo terminan en las piedras con las policías. ¿Serán que son más militantes? No sé, pero sí. yo lo que sé es que en las marchas donde no hay policía no hay incidentes Exacto. en Argentina. Y la historia lo demuestra. Por lo tanto, luego, ¿sí? Diría Aristóteles, si cada vez que hay policía hay incidentes y cuando no hay policía no hay incidentes, yo tengo que pensar que los incidentes los genera la policía. Y si además, cuando aparece un auto quemado, nunca sabemos quién quemó el auto y cosas por el estilo, cuando aparece un arma, cuando aparece una granada, nunca sabemos quién la pone. Bueno, hubo gente que ayer se abrió porque sabe el grave peligro en que está un fotoperiodista. Recordemos, este es el país de cabezas, ¿eh? Este es el país de cabezas que terminó con la impunidad de Chabrán. Acá no te baleás a un periodista sino más. Así que hay gente que se está corriendo y que le está diciendo al gobierno, no, yo quiero que me expliquen. O sea, no todos son la línea Bullrich. No, Vamos al... no. Tengo Vamos al un pase, editorial pase. fuerte Tenés editorial. y